Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les traigo una petición más aquí en el canal. Este es un proyecto que ya me habían pedido mucho, pero no había podido realizarlo por diversas situaciones. Pero el día de hoy lo traigo aquí para que puedas crearlo y obtener un ingreso extra, ya que es muy fácil de realizar y si tú deseas realizarlos para venderlos te dejará muy buena ganancia, ya que estos se compran en cualquier época del año, porque se los colocan a los pequeñitos por las mañanas o por las noches. Así que es una excelente opción para obtener un ingreso extra. Te recuerdo que los moldes para descargarlos podrás encontrar picando este triangulito que se encuentra en la esquina inferior derecha del video. Esta es la cajita de información y aquí encontrarás toda la información de este video, así como algunos links que te pueden ayudar a la confección de este proyecto, así como los links de nuestras redes sociales. Búscanos y únete. Ahora sin más, vayamos a la confección. Ya te he mencionado que este es un proyecto muy fácil de realizar y solamente necesitaremos un poco de tela. Tendremos que recortar 4 piezas del molde de la oreja. 2 tendrán que ser en tejido principal y 2 tendrán que ser en forro. Estos moldes ya incluyen margen de costura, así que los tendremos que recortar al ras del molde. En las orejitas viene identificada la parte que irá al frente de este gorrito. También tendremos que recortar 2 tiras con las medidas que te he colocado dentro de tus moldes. También tendremos que recortar 4 piezas del molde más grande, el cual pertenece a la cabeza. 2 tendrán que ser en tejido principal y 2 tendrán que ser en forro. Lo primero que haremos será tomar las 4 piezas que conformarán las orejas y las haremos encontrar por los derechos de las telas. Y llevaremos a nuestra máquina para pasarles una costura recta a 1 centímetro por toda esta orilla. La parte de abajo tendrá que quedar abierta, ya que será por aquí por donde volcaremos nuestra pieza. Una vez que hemos pasado la costura, ahora ya podremos voltear nuestra pieza. En este caso no es necesario que realices piquetes por todo el contorno. Lo único que sí podrías hacer en esta pieza es recortar los piquitos que quedan en la parte superior. Una vez realizado esto, podremos voltear nuestra pieza, aunque realmente en este caso no es necesario. Así es como nos quedarán nuestras orejitas una vez que las hayamos volteado. Ahora lo que haremos será tomar estas piezas y en tus moldes te he dejado una pequeña marca en esta parte. Esta marca la tendrás que colocar en las piezas de tela que has recortado con este molde, ya que aquí será en donde colocaremos las orejitas para este gorrito. Una vez que hayamos colocado esas marcaciones, ahora lo que haremos será ubicar las orejitas. Esta parte que está más prominente en uno de los lados de las orejas será la que irá hacia el frente del gorrito. Tomarás tu orejita y la doblarás tal y como te muestro en el video. Es importante que en esta parte de aquí abajo le pases una costura recta para sujetar las 2 telas, para evitar que éstas se muevan al momento de confeccionarlas al gorrito. Así que tomaremos la orejita y la doblaremos por la mitad y la ubicaremos justamente en la marcación que le colocamos a la pieza del gorro. A partir de esa marcación hacia la izquierda colocaremos esta orejita. Fíjate bien la posición que tiene para que no te vayas a equivocar y la vayas a colocar al revés. Y haremos lo mismo con la otra oreja y la otra pieza de la cabeza de este gorro. Una vez que hayamos ubicado nuestra orejita, lo que haremos será tomar el rectángulo o la tira que recortamos y la comenzaremos a colocar en nuestro gorrito. Así que harás coincidir perfectamente estos 2 extremos y sujetarás por un alfiler. Y continuarás sujetando hasta llegar al otro extremo de esta tira. En esta parte de la oreja es muy importante que te asegures de que la tela quede bien posicionada en la orilla para evitar que al momento de confeccionar te quede la orejita sin coser. Una vez que la tengas bien posicionada, continuaremos sujetando
hasta llegar al otro extremo. Utiliza la cantidad de alfileres que sea necesario, ya que toda esta parte es curva y entre más alfileres le coloques, mayor forma le darás y mucho más fácil te será la confección. Una vez que llegues al otro extremo podrás notar que te sobra un pedacito de tela. No te preocupes, yo creé este molde de esta manera para que no te vaya a faltar tela en esta parte. Una vez que los tengas ya bien sujetos, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta iniciando de extremo y finalizando en el otro extremo. Una vez que hayamos pasado esta costura, lo que haremos será realizar pequeños piquetes por toda la parte curva. Así es como nos quedará. Ya tenemos aquí la orejita bien sujeta y la mitad de nuestro gorrito realizada. Ahora lo que haremos será colocarle la otra parte de este gorrito. Así que tomarás la pieza que acabas de confeccionar tal y como te muestro en el video y comenzarás a sujetar iniciando desde este extremo y continuarás sujetando con alfileres hasta llegar al otro extremo. Recuerda que en la parte de la oreja tienes que alinear perfectamente la tela para que ésta te quede bien confeccionada. Y continúa sujetando por toda la orilla, haciendo coincidir perfectamente las costuras y dándole la forma circular al acomodar la tela en la parte redonda. Una vez que lleguemos al otro extremo, te podrás dar cuenta que aquí también te sobrará un pedazo de tela. Una vez que lo tengas bien sujeto, llevaremos a nuestra máquina y pasaremos una costura recta a 1 centímetro. Una vez realizada esta costura, realizaremos piquetes tal y como lo hicimos con el otro lado. Una vez realizados estos piquetes, ahora lo que haremos será colocarle la parte del forro a este gorrito. Las piezas del forro las uniremos exactamente como lo hicimos con estas piezas. Así es como nos quedará. Como puedes ver, aquí tengo la unión de las dos costuras laterales. Ahora lo que haremos será encontrarlas por los derechos de la tela. Tendrás que hacerlas coincidir en estas costuras. Es importante que esas costuras te queden perfectamente alineadas. Una vez que las tengas bien alineadas, sujetarás con un alfiler. Asegúrate de abrir perfectamente las costuras. En el caso de la tela que tenemos en el forro, yo estoy utilizando esta borreguita y es algo elástica, así que aquí no es necesario que realices piquetes en las uniones de las costuras. En el caso de que utilices una tela que no sea elástica, podrías realizar un par de piquetes por toda la parte redonda. Así que sujetaremos con alfileres y continuaremos sujetando por todo el contorno uniendo las dos piezas de los gorritos. Asegúrate de hacer coincidir perfectamente la tela y procura que las dos piezas te coincidan perfectamente. Una vez que hemos terminado de sujetar con alfileres por todo el contorno, lo que haremos será llevar a nuestra máquina y pasar una costura recta a 1 centímetro. Esta costura tendrá que iniciar desde este punto y continuar por todo el contorno del gorro hasta llegar a esta costura. En esta parte tendremos que dejar un pequeño hueco para poder voltear nuestro gorrito. Una vez que hemos pasado esa costura, ahora lo que haremos será comenzar a voltear nuestro gorro, así que tomaremos una de estas cintas y comenzaremos a introducir la punta hacia el derecho de la tela. Y lo mismo haremos con la otra cinta. Ahora comenzaremos a tirar para volcar toda esta pieza. Una vez que la hemos volcado, sacaremos por completo estas dos cintas tirando de la punta de estas. Así es como nos quedará una vez que hayamos sacado toda nuestra pieza. Lo único que nos queda es realizarle un par de puntadas en esta parte en donde dejamos abierto para poder volcarla. Es importante que realices un pequeño pespunte por toda la orilla de esta pieza para sujetarlas y evitar que el forro se vaya hacia adelante, y de esta forma le darás un mejor acabado, aunque este paso también es opcional.
Pero si tú decides pasar este pespunte, no te preocupes porque el orificio que dejaste abierto para volcar esta pieza se cerrará con este pespunte. Y listo. Así de fácil nos queda este hermoso gorrito. Verdaderamente utiliza muy poca tela. Es muy fácil de realizar y el resultado es hermoso. Tú lo puedes complementar colocándole un moño e inclusive puedes colocarle orejitas en los dos lados del gorrito y con este molde podrías sacar infinidad de modelos. Solamente echa a volar tu imaginación. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cada vez que yo subo un nuevo video. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y compartir para llegar a más personas que lo necesiten. Nos vemos en el próximo video. Adiós.